para Julio. No, no. ¿Por qué? Bueno, voy a ¿Por intentar qué querés? rápidamente compartir. Tomás Orellana, tenés el micrófono abierto. Milena de Grutola también. Yo ya voy compartiendo pantalla mientras que van ingresando para no perder tiempo. Bueno, dale. Ay, tenés que grabar, ¿ya lo pusiste? Ya puse a grabar también. Bueno, ya está. Ya se ve la pantalla. Si no me equivoco, se está grabando. Bueno, ya se ve ahora. ¿Cuántos? Tenemos 159. Por favor, Eran digamos que los que 210. entran vayan cerrando el micrófono. Hola, ahí se me escucha bien. A Teresa también te cerré el micrófono, porque como estaban entrando con el micrófono abierto, le cerré a todo. Ahí estamos. ¿Se me escucha bien, no? Que se escriban en el chat, porque no van a poder abrir porque les cerré el micrófono a todos. Sí, perfecto. Se escucha bien. Bueno, vamos a dar inicio a la clase de bienes de uso. Diríamos la clase, digamos, de esta unidad. Bueno, primero lo que vamos a ver que los bienes de uso son un montón de activos, tienen que ser activos, que el ente utiliza en su actividad, diríamos, operativa, para ser utilizado. Ahí como ven en la primera imagen de presentación, diríamos, tenemos una computadora, tenemos un campo, una máquina, automotores, un montón de muebles y edificios. Entonces, lo primero que tenemos que definir es, digamos, ¿qué son los bienes de uso? Entonces, los bienes de uso son bienes físicos que no están destinados a la venta. Es decir, digamos, estoy hablando de un concepto general. Usted en la guía, digamos, en la parte teórica que se cargó Teresa, tienen definición muy parecida, pero a lo mejor con otras palabras. Yo lo estoy intentando explicar para que se vaya entendiendo con un lenguaje más sencillo. Entonces, bienes físicos que no están destinados a la venta, nosotros le decimos bienes corpóreos o tangibles, que permanecerán en el ente por más de un ejercicio. Es decir, que tienen que tener la capacidad de prestar servicio por más de un ejercicio que se acuerdan que era 12 meses. Es entonces un activo no corriente, por su misma clasificación, no se agotan con el primer uso y no están destinados a la venta. Esas son las características propias que tienen los bienes de uso. Estos activos, ¿cómo se calcula su valor? Su valor de incorporación, cuando hacemos el asiento, va a ser con un concepto que ahora lo vamos a definir. Está compuesto por el precio de contado más todos los gastos necesarios para su puesta en condición de funcionar. Cuando decimos todos los gastos, estamos hablando de lo que sea necesario, gastos, porque ahí dice sea necesario, o algún pequeño ingreso que tenga también se va a netear. Ahora vamos a ver. Todo lo que sea necesario hasta que el bien esté técnicamente en la posibilidad de funcionar. No significa que si yo lo tengo técnicamente y no lo uso durante 2 años, eso no es una definición, que esté listo para usar, que un técnico, un especialista, un constructor o alguien nos diga, está listo para ser usado. Después si el ente lo usa o no, es otra cosa. Por lo tanto, va a ser el precio de contado neto de todos los descuentos que ustedes se pueden imaginar, más todos los gastos necesarios, que ahora vamos a ver una secuencia. Y el tema son los componentes financieros, los intereses, porque los bienes de uso tienen una característica que en algunos casos son de construcción prolongada, es decir, que nos puede llevar varios ejercicios construirlos. Por ende, los bienes de uso en algunas cuestiones, las normas
habilitan que los componentes financieros se puedan cargar a este valor de incorporación, digamos, de construcción del bien de uso. Por lo tanto, cuando tenemos un bien de uso, vamos a tener con respecto a los intereses un problema. Que la respuesta no puede ser sí ni no, sino ni. Es decir, los intereses en general, como regla general, al menos que se diga específicamente y se cumpla un montón de requisitos que digan las normas contables, como te diga, no forman parte del valor de la incorporación del bien de uso. Pero hay algunos casos que sí, están permitidos como excepción, como dispensa. Por lo tanto, los intereses es un tema complejo en los bienes de uso. Nosotros en la parte teórica simplemente lo vamos a ver, nunca vamos a hacer un ejercicio con activación de componentes financieros, siempre lo vamos a tomar como la regla general. Pero la respuesta debería ser si los bienes de uso, en los bienes de uso los intereses forman parte del valor de incorporación, es decir, no como regla general y en algunos casos específicos está permitido. Es decir, el no por sí solo ni el sí por sí solo responden a la pregunta. ¿Cómo se llama este valor de incorporación? Le vamos a dar un nombre muy específico. Le vamos a dar el nombre valor de origen. Por eso se van a encontrar en muchos asientos que vamos a escribir rodado y una B corta y una O, valor de origen. ¿Y qué lo va a componer? Ya lo dijimos, el precio de contado más todos los gastos necesarios de puesta en funcionamiento. Este es el valor de origen. Es decir, que el valor de origen va a ser acumulativo, es decir, en algunos casos vamos a comprar el bien, lo vamos a ir sumando todos los gastos hasta que ya esté condicionado. Siempre nosotros decimos un ejemplo que utilizamos que por ahí es muy fácil de identificar, que es el del aire acondicionado. Yo voy y compro en una casa electrodoméstica un aire acondicionado, lo pago de contado, 1.000.000 de pesos. Y a la vez después me dicen, bueno, te lo enviamos con un flete, tenés que pagar 10.000 pesos cuando llegue el flete, tenés que llamar al instalador, tenés que comprar componentes para instalar el equipo, el split desde el motor hacia el gabinete interno, ir y comprar ese kit de instalación, comprar ménsulas, hacer una instalación eléctrica, entonces hay que gastar un montón de plata. ¿Y qué va a ser el valor de origen? Va a ser el precio contado, más el flete, más los honorarios del técnico, más el kit de instalación, las ménsulas y los cables que tuve que hacer para la instalación del aire acondicionado. Todo eso cuando esté listo y el técnico me diga con el control remoto funciona y está terminado, ahí recién se define el valor del aire acondicionado. No va a ser solamente ese valor de origen el precio de contado, sino todo lo que gastamos, como cualquier cosa que hayamos recuperado, que después vamos a ver algún ejemplo. Bueno, acá vamos a ver esto conceptualmente en una línea de tiempo. Vamos a suponer que estamos comprando una maquinaria cualquiera. Su valor de factura es de 1.000 pesos de contado. Luego, el periodo de instalación es desde el momento de la flecha verde hasta el momento de las dos flechas verdes. En uno comenzamos el proceso y en el otro lo terminamos. Por lo tanto, lo primero que nos llega o que pagamos fue la factura de precio contado. Luego aparece una factura de flete, aparece una factura de instalación y aparecen materiales que necesito para su instalación. Hasta ahí tenemos que el valor de origen se está acumulando en esta cuenta de maquinaria, por ejemplo, maquinaria, valor de origen, 1.000, después 100, después 300, después 200. Es decir, que tenemos acumulado 1.600 pesos. Pero acá es donde por ahí, alguno de estos materiales, que puede ser materiales de prueba, puede ser de un aire acondicionado que me sobró una parte del kit de instalación, o algo que yo puedo obtener un ingreso que lo puedo vender, lo voy a restar. Yo hago una factura, por ejemplo, acá de productos de prueba, que a veces son los que compramos en los outlets, cuando están armando unas máquinas de coser, cuando están armando una línea de producción, cuando están haciendo algo, entonces esos productos salen a la venta y no vamos a utilizar la cuenta venta, sino lo que vamos a hacer, como son consecuencia de la instalación del bien de uso, un menor valor del bien de uso. Por lo tanto, yo tenía acumulado 1.600 y ahora vamos a tener menos 50, me va a quedar en 1.550. Y ahí sí vamos a decir que cuando está técnicamente listo para funcionar, va a quedar definido este valor de origen, que para nuestro caso va a ser 1.550 pesos. Acá tenemos la secuencia de cómo han sido los distintos registros contables. Maquinaria a caja, por la compra de contado, maquinaria a caja por el flete, factura de instalación, maquinaria a caja,
los materiales que compré, maquinarias a caja, y como verán acá, tenemos el tema de la recuperación de eso que yo había dicho que habíamos recuperado. Entonces vamos a tener caja a maquinaria para bajar este valor. Y en un mayor podemos ver que el valor de origen que tenemos acá es la suma de todos los componentes. En el DBN de la liquida va a quedar anclado que el valor de origen va a ser de 1550. ¿Por qué le pusimos un ancla? Porque va a ser un valor nominal. En la contabilidad nosotros lo vamos a manejar el valor de origen de un bien de uso como un valor nominal. Va a quedar ahí fijo. Luego, si hay ajuste o no, lo vamos a hacer a través de otras cuentas que se llaman regularizadoras. Con esto hemos definido el primer concepto que necesitamos para los bienes de uso. Primero, cuáles son sus componentes y este concepto de valor de origen, que es el valor precio contado más todos los gastos necesarios y en algunos casos muy especiales hasta los componentes financieros. Ahora, los bienes de uso, este que yo dije que estaba anclado, que si hay un ajuste en su valor, de alguna forma va a perder. Todos sabemos que si tenemos un celular que lo compramos hoy, nuevo, y lo tenemos durante un año, no va a valer lo mismo que uno nuevo. A lo mejor vale más porque la inflación nos juega en contra en la Argentina, pero en valores nominales, pero en valores. ¿Cuánto cuesta el nuevo y cuánto cuesta uno de un año de uso? No cuesta lo mismo, así que se desvaloriza. En estos pérdida de valor puede ser por un montón de elementos. Uno, nosotros definimos 4, hay otros autores que definen otros, pero los que nosotros tomamos son estos, que es el desgaste, el agotamiento, el deterioro y la obsolescencia. El desgaste es lo que por su uso natural un bien se va de alguna forma desgastando, va perdiendo sus particularidades, su capacidad de prestar servicio en condiciones normales. El agotamiento tiene que ver con básicamente la extinción del bien. Por eso normalmente le vamos a decir que se va consumiendo una cantera, una mina, un pozo petrolero o un bosque, se va agotando. El deterioro tiene que ver por daños, generalmente en muchos casos puede ser extraordinarios, un siniestro, una fuerte, digamos, inundación o algo que haya que, por ejemplo, una máquina quedó bajo el agua y bueno, se oxidó toda, digamos, se incendió, es decir, son deterioros que no son habituales, que no es algo del agotamiento por su uso. Y la obsolescencia es el envejecimiento generalmente técnico de un bien. Los bienes de uso electrónico suelen caer en obsolescencia. Por una cuestión práctica, sale un nuevo producto que lo reemplaza, sale algo que lo hace mejor, entonces también pueden llegar a perder valor porque son obsoletos para prestar servicio en las condiciones que el ente lo necesita. Estas son las causas por las cuales los bienes de uso pierden valor. Como dijimos que el valor de origen está anclado, nuestro tema va a ser cómo vamos a reconocer esa desvalorización. Entonces, existen dos formas de reconocer, bajo el método del costo o bajo el método de la revaluación. La revaluación es un método que lo que va a hacer es ver cuánto vale el bien en las condiciones que tengo en el mercado y cuánto lo tenía en el libro, cuánto lo tenía. Y la diferencia de ese valor, que generalmente si tengo un año más de uso, va a valer menos que un año menos de uso, por lo tanto voy a tener una desvalorización del bien y lo voy registrando siempre, como dije, en cuentas de movimiento. Es decir, vamos teniendo el valor del bien de uso a valor de mercado, por eso se llama, hay que hacerlo en forma periódica todos los años. Esto lo va a definir la política contable del ente. No es el método más utilizado en la Argentina hasta no hace mucho. Este método estaba, digamos, solamente reservado para unos casos especiales. Se hacía cada determinada cantidad de años y había que hacer toda una evaluación técnica muy específica para poder hacerlo. Ahora las nuevas normas permiten que la política contable del ente pueda aceptar este método, utilizarlo en forma, digamos, anual e ir continuamente haciéndolo. Algunos entes lo están empezando a usar, no es lo más común y va a depender mucho de la clase del tipo de bien de uso. En un bien de uso como automotores, que vamos a ver cómo se lo llama o cómo se lo clasifica, que son los rodados, por ahí es mucho más sencillo usar este método, pero en una máquina donde no tenemos un precio de mercado en forma, diríamos, verificable tan fácilmente. El método del costo es realizar una depreciación sistemática con base al valor de origen, es decir, ir desgastando, desvalorizando el bien en forma sistemática. Para eso nos vamos a encontrar un montón de métodos. El método decreciente, el método creciente, método lineal. Nosotros vamos a utilizar o vamos a trabajar
bajo el método lineal. El que van a utilizar en la práctica, cuando lo veamos, va a ser el método del costo. Es el que vamos a desarrollar. El otro método simplemente lo tenemos que saber teóricamente, lo que dice acá el enunciado y nada más. Entonces, el método del costo se realiza una depreciación sistemática tomando como base el valor de origen, ajustando solo en caso que no sea recuperable. Si ese valor de origen que queda, diríamos, anclado, como siempre, ustedes, digamos, en general hemos hablado que ningún activo puede valer más de lo que sean entre dos valores, el valor de mercado o su valor de uso. Como el valor de uso de un bien de uso generalmente es superior a su valor de mercado, normalmente ese ajuste no se hace mucho en la práctica, es muy excepcional. Pero bueno, ahí lo explicamos y lo tenemos en cuenta. Hasta que en algún momento lo demos de baja, o porque se agotó, porque se vendió, o por algún motivo. Bueno, contabilidad. Vamos a ver el método del costo. Es el que vamos a desarrollar y donde vamos a empezar a aplicar otros conceptos. Por ejemplo, vamos a empezar acá con un ejemplo para explicarlo esto y explicar estos conceptos. Dice, si tenemos esta máquina que estábamos viendo, que valía 1.550 de valor origen, que ya explicamos lo que era, cuando llegue a su final de vida, va a aparecer este concepto que está en verde, dice valor de recupero. ¿Qué es el valor de recupero? El valor de recupero, el valor de rezago, el valor chatarra. Es el valor que el ente espera obtener cuando el bien no tenga más capacidad de prestar servicio. Es decir, en el método lineal sería cuando termine un concepto que vamos a ver un poquito más adelante, se va a llamar vida útil. Digamos, su capacidad de prestar. Por ejemplo, eso está dividido en años. Puede haber otros elementos, puede ser también definido en unidades productivas, en horas de uso o algún otro elemento determinado. El más común y el más utilizado por la doctrina contable es el método de, digamos, lineal, el de los años, la vida en años. Entonces, cuando termine el cuarto año que yo acabo de definir, que nos definió el técnico, que era 4 años la vida de esa maquinaria, diríamos, va a ser de 550 pesos. Esto es una estimación, esto es un valor posible contable. Todos los valores, digamos, de los bienes de uso, cuando utilizamos este método, se dice que son valores contables. Por lo tanto, entre 1.550 y 550, que es lo que yo voy a recuperar al fin de la prestación de servicio del bien, diríamos, cuando ya no, el ente no lo pueda utilizar más, que seguramente lo venderá o hará algo, hemos tenido una desvalorización de 1.000 pesos, dividido en 4 años. Ese valor que está sujeto, que es lo que se va a desvalorizar, se le vamos a dar el nombre de valor depreciable. Es el importe contable que se va a desvalorizar. Ese importe contable que se va a desvalorizar, diríamos, es el que vamos a tener que, de alguna forma, asignar a cada periodo en forma sistemática, lo que decía el concepto. Por lo tanto, ahora que ya tenemos el concepto de valor de origen, valor despreciable y valor residual, que lo tienen todo en la guía, vamos a calcularlo. Vamos a suponer acá que ese valor despreciable, ya lo sabemos, es de 1.000 pesos. Y va a empezar a definirse la vida útil. ¿Qué es? La vida útil de un bien es el periodo de tiempo o unidades que va a producir, porque si no es tiempo puede ser la cantidad de producción, puede ser horas de uso, horas hombre, horas máquina, determinado coeficiente que vamos a elegir de una unidad, es decir, va a ser que la empresa espera mantener el activo fijo en el cual, digamos, en sus condiciones normales de producir. Por lo tanto, en nuestro caso que definimos 4 años, utilizamos la unidad de tiempo, es decir, 1.000 dividido 4 nos da 250 por año. Para hacer esto, y esta desvalorización tiene que ver con estos conceptos que vimos recién, o porque se desgasta, se deterioró, se agota o tiene obsolescencia, acá lo tenemos, todo definido, esta es la fórmula. Valor de origen menos valor de recupero es igual dividido la cantidad de vida útil o las unidades producidas totales o las horas hombre o lo que sea. Después vamos a ver un ejemplo. Vamos a terminar. Para nuestro ejemplo, por ejemplo, teníamos que para un ejercicio, diríamos, vamos a hacer el ejercicio número 1, tenemos 1.550 de valor de origen menos los 550 de valor recupero, teníamos el valor, ¿se acuerdan? Depreciable. Ese valor depreciable dividido los 4 años de vida útil me va a dar que es 250 pesos de depreciación el año 1, el año 2, el año 3 y el año 4. Por eso decimos que es un método lineal sistemático, siempre igual.
Y todos los años voy a cargar esto. Va a ser la depreciación del ejercicio del bien de uso. Generalmente tiene depreciación del ejercicio y el nombre del bien de uso. Rodado, instalaciones, maquinaria, lo que vimos en plan de cuenta. El asiento modelo, ¿cómo se hace esto? Es decir, la depreciación del ejercicio del bien y la depreciación, como nosotros habíamos dicho, que el valor de origen está anclado. Profe, Sí, profe, ¿te puedo hacer una pregunta? sí, sí. ¿Cómo sacas el valor de recupero? Es un dato del enunciado. Ah, A ver, bueno, gracias, gracias. tiene que ser un dato del enunciado, pero muy buena pregunta porque, vamos a volver acá, después vuelvo acá. ¿Qué pasa si el enunciado no me da valor de recupero? La doctrina, diríamos, está igual, supone que el valor de recupero es 0. Si no tengo información específica del valor de recupero, estos 550 pesos, se supone que es 0, por las dudas. Bueno, cuando calculamos nuestro valor depreciable, lo dividimos por los 4 y dijimos que el valor de origen no lo podemos tocar porque es nominal. Yo tengo que ajustar vía una regularizadora. La pérdida la tengo, depreciación del ejercicio de la máquina, esa pérdida que es una cuenta de resultado negativo que va en el debe, pero la que desvalorización no puedo dar de baja el activo, no puedo utilizar la cuenta maquinaria. Entonces voy a utilizar una regularizadora que se va a llamar depresión acumulada y el nombre del bien de uso que corresponda. Esto lo tienen en la teoría. Por lo tanto, nos va a quedar de esta forma, como lo ven ahí. El mayor del valor de origen, maquinaria, su regularizadora el primer año, el cual va a ir acumulando año por año y nos va a quedar un valor. Ese valor de 1250 tiene otro concepto, se llama valor residual. Ese valor residual es el que va a cambiar todos los años porque es el valor neto, se puede decir, del valor contable del bien de uso. Es decir, el valor de origen menos la depreciación acumulada, lo que ha ido perdiendo valor, hasta que llega en un momento que va a valer 550, ese valor de recupero, es decir, el valor residual tiene que terminar valiendo 1550 al final del cuarto año. Las normas también dicen que si yo amortizo el año de incorporación, no amortizo el año de baja. Esto es importante. Utilizamos siempre el año. Es decir, por más que yo lo compre, vamos a suponer que cerramos el ejercicio el 31 de agosto y yo lo compré el 30, yo voy a amortizar el año completo si está en condiciones de ser utilizado, aunque yo está un día prestando servicio. Son abstracciones contables que utilizamos. Por lo tanto, este valor residual va a ir disminuyendo. Por eso están las pirámides. Miren, la pirámide de depreciación acumulada está hacia arriba, es decir, se va haciendo de chiquitito a más grande, mientras que el valor residual está más grande y se va haciendo más chiquitito, como flechita. Por eso está conceptualmente. ¿Qué pasa ahora cuando tenemos algo que no es la unidad de tiempo, que es la más fácil? Por ejemplo, yo dije unidades totales de producción. Es la misma fórmula. Lo que pasa que ahora no va a ser lineal, va a depender la depreciación, que va a ser siempre de los 1000 durante todo el tiempo que preste servicio, pero va a ser todos los meses variable. ¿Por qué? Porque va a depender de cuántas unidades se produjo, se usó el bien. Cuántas unidades se usó ese bien. Por lo tanto, va a ser el valor de origen, los días menos el valor de recupero, los 1000, pero lo vamos a dividir por la cantidad de unidades que el técnico nos dijo que esta máquina puede prestar servicio, en este caso 5000. Entonces, lo vamos a multiplicar, por ejemplo, en el año 1, que tenemos 1000, como ustedes ven que acá tenemos dividido cuántas, una de esos 5000 los hemos dividido, 1000 el primer año, 2000 el segundo, 500 el tercero y 1500 el cuarto. Por el año, lo que se usó en este año. Se usó 1000, bueno, y me va a determinar la depreciación de este ejercicio por 2000. Y si lo vemos acá en el asiento, es exactamente el mismo. No cambia nada. Lo que va a cambiar, que la depreciación del ejercicio ya no va a ser todos los años igual, sino que va a depender del factor de producción. Esto podría ser horas, podría ser el elemento que se defina. Esto cuando aplicamos el método del costo. Acá tenemos el valor de origen, en este caso la depreciación acumulada, y como verán el valor residual va a cambiar porque utilizamos otro criterio que no sea anual. El que generalmente utilizamos siempre en un 90%, no sé si te estará de acuerdo, es el del tiempo. Por lo tanto, en la unidad de tiempo, generalmente, a ver acá, bueno, digamos, ¿y cómo se va a exponer? Después voy a hacer una aclaración que lo tienen en la paginita y lo tienen en el aula también, como actividad obligatoria para leerlo, digamos, porque lo necesitan para la teoría. Para los bienes de uso, ¿cómo se van a exponer? ¿Vieron que acá teníamos este concepto de valor residual? Se van a exponer
en la información contable, que todavía no sabemos cuál es, el informe, digamos, contable, en un informe contable, que al principio ya, diríamos, no lo aprendimos a hacer, pero sabemos cuál es, que en este caso es el estado de situación patrimonial, que es unos tipos de informes contables, en la parte de activos no corrientes y bienes de uso, y se va a exponer por el valor neto. Es decir, ahí voy a poner el valor residual de todos los bienes de uso. Pero ¿de dónde va a surgir esto? Va a surgir esto, a ver, de algo denominado, ahora voy a volver acá para atrás, esperen, de esto. Va a surgir de un anexo de bienes de uso, que nos va a decir exactamente en el último valor residual, en la última parte, la columna de ciencias totales, el valor, esos 115 que hay, el que nos va a aparecer en el balance. Ahora vuelvo. Ahora lo vamos a aprender a hacer este anexo. Pero bueno, yo les quiero decir a dónde vamos a llegar. Vamos a volver a... Acá está. Es decir, este valor residual lo vamos a utilizar para exponer en los informes contables, estado de situación patrimonial, en, digamos, los bienes de uso, que va a estar explicado en un cuadrito que se llama anexo de bienes de uso. Los bienes de uso dijimos que tiene un valor de origen, tiene un valor de recupero, vamos a desvalorizarlo a través de las depreciaciones acumuladas, depende del método que elija. Pero ¿qué pasa? Esos bienes de uso hay que hacerle de alguna forma a veces mantenimiento, reparaciones o mejoras. Mantenimiento conceptualmente es evitar que un bien se rompa, es decir, hacer en forma preventiva cambios de piezas. Por eso pusimos una aceitera. Digamos, si hacemos el cambio de aceite de la moto, el cambio de aceite del auto, engrasamos la cadena de la bicicleta, diríamos, le hacemos en forma preventiva. Es decir, antes de que se rompa, hacemos gastos para que mantenga siempre su capacidad óptima de funcionamiento. La reparación es después de roto algo, hacerlo, repararlo. Es decir, ante un siniestro, una situación específica, pues pusimos un autito chocado, digamos, se va a reponer su capacidad productiva normal. Acá, estas dos cuentas, mantenimiento y reparación de rodado, mantenimiento y reparación de maquinaria, mantenimiento y reparación de muebles y útiles, reparación y mantenimiento de instalaciones, son todas cuentas de resultado negativo, es decir, que son gastos del periodo. Pero en el medio puede haber otros elementos o otras erogaciones que no son mantenimiento ni reparación, son mejoras que van a ser activos. ¿Y cuándo diferenciamos entre un mantenimiento y una reparación y una mejora? Para hacer eso, tenemos que ver que una mejora va a tener que cumplir algunas condiciones. Por ejemplo, o cambiar diríamos, la capacidad productiva del bien, extender su vida útil o hacer que el costo de funcionamiento sea más económico. Es decir, que para que algo sea una mejora, tiene que cumplir alguna de estas tres condiciones. O que mejore su vida útil, que mejore, se extienda su vida útil, que mejore su capacidad de prestar servicio, o que extienda diríamos, haga su capacidad de prestar servicio más económico. Voy a dar un ejemplo para que se entienda. Yo tengo un camión. Vamos a suponer que tenemos un camión tipo camionetita, no muy grande, no camión gigante, sino de camioneta, que funciona a nafta. Yo le pongo un equipo a gas, ese equipo a gas ahora me hace que cada kilómetro recorra es más económico, entonces el equipo de gas es una mejora. Ahora va a decir otro que cambia su capacidad de prestar servicio. A la camioneta le hago una caja cerrada para que los días de llueva podamos transportar las mercaderías que vendemos. Por lo tanto, esa camioneta ahora tiene una capacidad de prestar servicio distinta. Es una mejora. Y extender la vida útil sería que por algún motivo, por ejemplo, se rompió el motor. Entonces le pusimos un motor nuevo o se lo rectificamos. Entonces ahora extendemos la vida útil. Nosotros acá, en el Contabilidad General, siempre podemos conceptualmente tomar las tres condiciones, pero en la práctica, para hacer registración, cuando vean la práctica, solo vamos a trabajar con las mejoras de mejoramiento de costo o de capacidad productiva, no con la extensión de vida útil, porque en la extensión de la vida útil, digamos, del bien, va a requerir un replanteo total de la cuestión de cómo se va a depreciar este bien, diríamos. Por lo tanto, nos tendríamos que meter con uno de los hechos que establece las NUAS nuevas de cómo trabajarlo en estas circunstancias. Bueno,
Ahora, para explicar algo de la mejora, lo voy a explicar para que se pueda entender, porque esta mejora, sabemos que los bienes de uso, su valor de origen, menos valor de recupero, deprecian, se van a desvalorizar. Por las mejoras también. Yo le hago este equipo de gas, no va a tener el mismo valor después de un año, o si le hago digamos, la cúpula, la camioneta para el transporte, ahora tampoco va a tener el mismo valor de cuando lo compra, va a depreciar. Es decir, que se va a desvalorizar por alguno de los motivos, los 4 motivos que vi. ¿Y en qué periodo va a ser? Porque yo tengo una camioneta de, vamos a suponer, de 5 años, y digo que yo la voy a usar 6 años, y lo compro el último año. Y el equipo de gas me dice, el técnico me dice, mira, este equipo de gas puede prestar servicio durante 5 años. No coinciden, me queda un año de vida útil, y el equipo dura 5, es decir, me sobran 4. El problema está en este. Vamos a pensar en un edificio que tenemos 4 pisos y hacemos una empresa y hace un depósito en el quinto. Ahora, este año, después de 10 años de haberlo tenido 4 pisos, cuando hizo en su momento el edificio para su negocio, lo hizo de 4 pisos y en esos 4 pisos viene funcionando durante 10 años. Ahora en el año 10 se le ocurre hacer un nuevo piso arriba. Los de inmueble deprecian en general por normas fiscales y por doctrina, o al menos que un técnico me diga lo contrario, en 50 años. Por lo tanto, si yo la mejora, que es la mejora, que es un piso más, que es un inmueble, lo hago en 50 y la parte de abajo era en 50 y transcurrió 10, es decir, que cuando lleguemos al año 50, la parte de abajo, nuestro piso quedaría flotando. Es físicamente imposible que el piso de arriba pueda prestar servicio flotando, no existe todavía físicamente posibilidad. Por lo tanto, las mejoras van a tener que depreciar en lo que se denomina la vida útil restante del bien principal. Si yo tengo un bien principal que tenía 10 años de vida útil y yo en el año 3 hago una mejora, la mejora va a tener que depreciar en 7 años. Es decir, completar para empardar la vida útil del bien principal. Una mejora puede también tener valor de recupero. Si lo dice el enunciado, lo dice el técnico, lo vamos a establecer y va a formar parte de ese valor de recupero del bien principal, se le va a agregar. Pero es importante entender que la mejora va a ser su vida útil, si lo utilizamos en unidades o lo que lo debemos utilizar, va a ser por el restante de vida útil que le queda al bien principal. ¿Queda claro este concepto? Sí, No profe, quiero sí. Bueno, con el edificio generalmente es bien claro, porque decimos físicamente imposible. Bueno, ¿cómo vamos a hacer el asiento de la depreciación de la mejora? Igual que el otro, es decir, va a decir depreciación del ejercicio, y una regularizadora, porque la mejora no la vamos a sumar al bien de uso principal, vamos a poner rodado mejora, valor de origen, es decir, entonces va a ser depreciación acumulada, mejora, es decir, que vamos a poder tener hasta 4 juegos de cuenta. Algunos, digamos, para ser sencillo, lo mezclan todo, pero contablemente, cuando hacemos una contabilidad real, todas las cuentas las tenemos por separada, porque generalmente necesitamos esta información para una determinada, digamos, mejor exposición. Por lo tanto, vamos a tener la cuenta del edificio, la mejora del edificio, que son cuentas de activo y bienes de uso, y vamos a tener las cuentas, su depreciación acumulada del edificio y su depreciación acumulada de la mejora. Y también vamos a determinar, en este caso, tu valor residual, puntualmente. Después eso lo chequean para ver si los números nos dan bien. Bueno, los bienes, que tenemos bienes de uso, a veces, ya sea cuando termina su vida útil o en el transcurso, no lo tenemos siempre. A veces los vendemos. Es decir, cuando los vendemos o los reemplazamos, a veces los vendemos y compramos una nueva máquina. A veces simplemente las vendemos. Entonces vamos a ver que cuando vendemos un bien de uso, vamos a tener que tener en cuenta un montón de conceptos. La venta del bien de uso, su valor de origen, su depreciación acumulada, y vamos a tener que ver el valor residual. Vieron que yo en un momento dije si amortizo año de precio o amortizo año de alta, no año de baja. El año que se vende no se deprecia y se va a tomar como valor o como costo del bien ese valor residual que teníamos al último ejercicio. El anterior del año de inicio sería el último que calculamos. Ese va a ser nuestro concepto. Por lo tanto, el valor residual
el importe de venta, estos dos valores, importe de venta menos valor residual, nos va a determinar el resultado de la venta del bien de uso. Es decir, si ganamos o perdimos. Vamos a determinar un valor, digamos, un resultado de venta de bienes de uso. Este resultado de venta de bienes de uso puede ser positivo o negativo. Vamos a intentar verlo con ejemplos. Acá tenemos, por ejemplo, que tenía un bien de uso, que su valor nominal, su valor de origen, era de 10.000. Habíamos hecho una mejora en su momento de 1.000, es decir, que el valor de origen era 11. Su depreciación acumulada del bien de uso principal era 8.000, de mejora 860. Por lo tanto, el valor residual que íbamos a tener de todos estos cuatro mayores nos quedaba en 2.400 al inicio del ejercicio. Si yo lo vendo en 4.000, como dice ahí, y el valor residual era 2.400, yo tuve un resultado positivo de 1.600, que es el resultado económico. Entonces acá, vamos a verlo bien sencillo, tenemos el asiento. Vamos a tener, una de las cosas que hacemos es dar de baja los valores nominales, valor de origen por el total, mejora por el total. Si cuando lo compramos lo pusimos en el debe, cuando lo vendemos lo ponemos en el haber. Vamos a tener que dar de baja las cuentas reguladoras del activo, depreciación acumulada, depreciación del bien de uso y de la mejora. Vamos a tener que poner la plata que me pagaron, 4.000 pesos. Y lo que va a hacer que este asiento balancea es el resultado que calculamos en forma analítica como cuadro al inicio, que era esto que teníamos acá, los 1.600, que va a ser nuestro resultado. Si es positivo, va a haber en el haber. Si es negativo, va a ser lo que nos falta en el debe. Entonces, la venta y reemplazo, digamos, acá vimos un ejemplo bien literal. ¿Qué pasaría si cambio? Lo vendí nada más, no compré nada. Es decir, en la casa siempre hicimos venta, no hicimos reemplazo. Ahora, ¿qué pasa si hacemos venta y reemplazamos? Es decir, yo hago, entrego el viejo, que me lo van a tomar a un valor, y compro uno nuevo. Entonces acá tenemos dos cuestiones. Por un lado tenemos la operación financiera para saber cuánta plata tenemos que erogar o pagar o financiar, y por otro lado el hecho económico de la operación de venta. El hecho económico ya lo vimos recién, igual que el anterior. ¿Cuánto valía mi valor residual? 2.400. ¿Cuánto me lo reconocen? 4.000. Yo tuve un resultado positivo de 1.600. Esa es la operación económica. Pero en el medio de una operación financiera donde yo voy a tener que dar de alta un bien, voy a tener que pagar algo que es la diferencia de lo que me lo reconocen como venta. Es decir, que yo voy a tener que poner 11.000 pesos en este ejemplo que estoy haciendo acá. Si lo que, digamos, el nuevo me lo venden, es decir, yo lo compro a 15.000 y el que viejo me lo toman a 4.000, es decir, lo que yo estoy vendiendo a 4.000 y lo que estoy comprando es 15.000, yo voy a tener que pagar 11.000. Entonces vamos a ver cómo esto lo metemos en un asiento. El bien de uso nuevo, 15.000. Tengo que dar de baja al viejo, como lo vimos cuando hacíamos la venta, exactamente lo mismo. Los 8.000, los 600 de la depreciación acumulada, el bien de uso viejo y su mejora, los 10.000 y los 1.000. El resultado y la diferencia es lo que yo pagué. La caja. Como verán, inclusive abajo tienen bien explicados estos movimientos financieros para entenderlo. Esto es venta y reemplazo. Ahora, yo les había dicho que íbamos a exponer, diríamos, los bienes de uso en el estado de situación patrimonial por su valor residual, es decir, por el valor residual, lo que vale el valor de origen menos depreciación acumulada. Para hacer eso, hay que hacer un anexo de bienes de uso, donde puedo tener un montón de bienes de uso. Acá tengo un ejemplo del año 2023 y tenemos datos. Por ejemplo, tengo un camioncito, tengo un escritorio y tengo una máquina. Son distintos bienes de uso. Dice que yo estoy en el año 2023 anclado. Estoy haciendo el balance del año 2023. Compro, dice, el rodado se compró en el año 2023 por 100 pesos. Números muy chiquititos para que se vea. El escritorio, el mueble de útiles, se compró en el año 2021 por 50 pesos. Y dice, y la máquina se vendió en el año 2023 y nos da los datos que teníamos al inicio. Es decir, cuánto era su valor BO, valor de origen, y cuánto es su depreciación acumulada. Es decir, 30 de valor de origen y 20 de depreciación acumulada. Es decir, que se hizo la operación de venta. Todo eso lo vamos a poner en nuestro, digamos,
anexo de bienes de uso. El anexo de bienes de uso tiene básicamente 4 celdas. La primera celda, que serían las columnas, primera columna, que es el bien de uso, rodado, muebles y útiles, maquinarias y el total. La segunda celda, que serían sus valores de orígenes, todo lo que tenemos, inicio, alta, baja y cierre. La otra donde tenemos las depreciaciones acumuladas, es decir, las que teníamos al inicio, las de este ejercicio, las de baja y las de cierre, y ese valor residual, que es el valor neto de los mayores que deben coincidir. Vamos a explicar primero qué es los conceptos de cada una de las cuentas. No es necesario, porque sabemos que un rodado, un mueble útil y maquinaria, pero sí los valores de origen. Los valores de porque están divididos en inicio, alta, baja y cierre. Inicio es lo que yo tengo, que vengo arrastrando del año anterior, de los años de los ejercicios anteriores. Alta es los que compré este año. Baja, los que vendí este año. Y cierre es inicio más alta menos baja, lo que me queda al cierre de este ejercicio. La depreciación acumulada también es cuánto tenía depreciación acumulada esta cuenta rebusadora de activo al inicio, cuál fue la depreciación de este ejercicio, digamos, la que usé este ejercicio o resultado de este ejercicio. Las que di de bajas, se fue un bien en valor de origen, también se tienen que ir las de baja, depreciación acumulada, y al cierre, es decir, lo acumulado del año pasado, de los ejercicios anteriores, más lo de este ejercicio, me tiene que dar el cierre. Y la diferencia entre la columna de valor de origen del cierre menos valor de origen, menos depreciación acumulada al cierre, me va a dar el valor residual por fila. Entonces vamos a empezar con el rodado. Abajo tengo para recordar los datos del enunciado. Dice, yo el rodado dice que lo compré este año, por lo tanto al inicio no lo tenía, por eso lo pongo en 100 en alta. Inicio 0, más alta 0, más alta 100, menos baja 0, al cierre 0. Depreciación del ejercicio. Si alguno estuvo espiando la página del aula o la paginita, hay una listita que sin ningún lado me dice que la depreciación técnica es un año específico, una cantidad específica, o el ente no definió como política contable un número diferente, tengo que usar los de la doctrina. Y las de la doctrina nos dan, por ejemplo, lo voy a repasar rapidito, rodados, que es en 5 años, es decir, un 20% cada año. Muebles y útiles, normalmente 10 años, es decir, 10% cada año, y las maquinarias lo mismo, diríamos, establece un criterio. Digamos, como acá, en la maquinaria tenemos todos los datos, no hay problema, tenemos que usar los datos que tenemos en el enunciado, pero en los muebles y útiles, en los rodados, no tenemos el dato, tenemos que reemplazarlo. Y además, su compañero hoy preguntó, en algún caso, si no tengo valor de recupero en el enunciado, ¿cuánto es 0? Que es el caso que tenemos acá. Por eso tenemos esos números. Bueno, entonces, vamos al primer. La amortización del ejercicio, si yo tengo un valor de origen de 100, dividido 5, porque lo recupero 0, es 20. Por lo tanto, voy a tener que el valor de origen, cierre, es 100. Depreciación del ejercicio, no tengo inicio porque nunca estuvo, es 20. Al cierre la depreciación acumulada es 20. Entonces, 100 menos 20, 80. Rodado la línea completa. Muebles y útiles, lo tenía al inicio. Lo tenía al inicio y entonces, y no tuve altas, al cierre 50. Al inicio yo tengo y tengo que ver cuántos años tenía, cuándo lo compré. Dice que compramos en el año 21. Si dijimos que por convención, si no hay datos, las muebles útiles son 10 años y recupero 0 porque no hay datos, es decir, lo voy a tener que amortizar en 10 años. 50, 10 años son 5 pesos por año. ¿En qué año compré? 21. 22 son 10 pesos. Estoy en el 23, el 5 del ejercicio. Por lo tanto, al inicio yo tenía 5 años. Perdón, tenía 2 años. Es decir, 5 pesos más 5, 10 pesos. Esos 10 pesos del ejercicio 21 y 22 lo tengo en la de inicio. La del ejercicio 23 lo tengo en el que hice ejercicio. El total de presión acumulada al cierre son 15 pesos. 50 menos 15, 35. Línea completa. Maquinaria. Maquinaria dice que la vendimos en el 2023. Por lo tanto, tengo que utilizar los datos del 2022 para darlo de baja. Al inicio la tenía así, perfecto, 30. Lo di de baja, 30, valor. Al cierre, 0. Y de baja por el mismo valor que di, que lo tenía en, digamos, valor nominal, 0. Depresión acumulada, al inicio, ¿cuánto tenía? 20, lo hice el enunciado. Doy de baja las 20, 0. Por lo tanto, la maquinaria me quedó valor residual, 0 porque se vendió. En mi anexo viene uso. Si gané o perdí, acá no tengo datos, porque estoy haciendo el anexo nada más. No estoy haciendo como el otro, el 20 de reemplazo.
y sumo las columnas. Entonces el valor residual, 80 más 35, 115, que es lo que voy a exponer en el estado de situación patrimonial en el rubro bienes de uso. Ese número, 105. Y además, cada columna nos va a decir cuánto tenemos de valores de origen en cada uno de los bienes y vamos a poder sumar correctamente cada uno y nos van a coincidir. Esto del cuadro, más o menos se entendió. Después, cuando vean la práctica, lo van a, digamos, poder elaborar y va a tener datos suficientes. Bueno, con esto hemos terminado los bienes de uso. No sé, Teresa, ¿sí? ¿Algo más? ¿Quieres acotar? Sí, yo no sé si querés cortar la grabación, así podemos repasar esto, pero así queda lindo para que no se extienda tanto los que quieren ver la grabación. Listo. Cortala y ahora charlamos algunas cosas. Voy a dejar de compartir para poder hacer esto.